en Hebreos 11, verso 6, nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Qué importante es entender que sin fe es imposible honrar a Dios. Sin fe es imposible honrarle, porque para honrar a Dios tenemos que creerle, porque si no le estamos creyendo, le estamos llamando mentiroso. Amén. Es tan importante entender eso, que debemos estar creyéndole a Dios, porque si no le estamos creyendo, le estamos llamando mentiroso. Y si le estamos llamando mentiroso, pues ya no es honra, ¿cierto? Ya es deshonra, el lado opuesto. Así también dentro de esto, ahí en Proverbios capítulo 3, verso 9 en adelante, el Señor habla sobre esto también y dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Es muy importante el entender, el conocer y el entender la honra, hermanos. Es muy importante porque los padres tienen que enseñar eso a sus hijos y por ende tienen que conocerlo primero. Amén, porque no podemos estar basados en conceptos nuestros. Yo quiero que comprendamos, hermanos, que la Biblia, la palabra de Dios, no es la mente de un hombre, de cualquiera de nosotros, por muy inteligente que seamos. En la Biblia está la mente de Dios. Entonces, esa forma de sentir, de ver, de conocer, es de arriba, no es de aquí, no se puede comparar con ningún hombre, a no ser que ese hombre se convierta al Señor, como el apóstol Pablo, amén, como el apóstol Pedro, que se fueron convirtiendo al Señor, y entre más se convertían, más se podía ver a Dios en ellos, y por ende la mente de Dios y el comportamiento de Dios. Por eso es muy diferente la forma en que los hombres pensamos y el hombre mundano piensa y la forma en que Dios piensa. Y la Biblia, por eso, es muy diferente a lo que nosotros pensamos, hermanos. En muchísimas cosas, muchísimas. Yo, gracias a Dios, he podido ir encontrando miles de cosas, o sea, que antes para mí tenían un sonido de reprensión o un sonido así de enojo, de alguien enojado. Pero cuando el Señor me reveló y a las otras, me fue revelando otras cosas sobre su carácter, dejaron de sonar en mi mente así, porque me di cuenta que esos versos de la palabra por todo lado no eran así como yo los había oído. Yo escuchaba en mi pensamiento y en mi imaginación versos de la Biblia de una forma dura, de una forma que te golpea, pero era porque yo estaba acostumbrado a la crueldad por mis padres, por la gente, por la vida que me tocó, el entorno que tuve. Entonces yo me acostumbré a la crueldad, a la violencia, a la soberbia, al enojo, a la ira y todas esas cosas, y por ende al leer mi Biblia, para mí sonaba así, se escuchaba así, pero realmente no había sido así. Pero por eso convertirnos al Señor, conocer al Señor, cambia totalmente eso, cambia la forma de leer tu misma Biblia, cambia, ya no es igual. Amén, cada pedazo, cada acción ya no es igual. Se escucha de otra forma, porque ahora estás conociendo a aquel que realmente mandó a escribir la Biblia y cuyo pensamiento y sentimiento está también ahí escrito para que de alguna forma nos podamos acercar a él. Amén. Ahora, entendiendo esto, yo deseo que avancemos un tema muy importante que yo hablaba con el Señor y el Señor me respondió lo que les voy a comentar ahora, porque la honra es algo muy amplio, hermanos. Y la honrar a Dios no es solo para que te vaya bien en el dinero, para que no nos falte bienes materiales, no, es algo mucho más amplio, hermanos. Amén. Yo quiero que vean, por ejemplo, en la vida de Moisés. Dios honraba a Moisés. Dios honraba a Moisés porque Moisés le honraba al Señor. En Números capítulo 12, les van a poder encontrar cómo Moisés, Aarón y su hermana María o Miriam
empezaron a hablar mal de Moisés, empezaron a criticar, nada más. Y a causa de eso, Miriam quedó totalmente leprosa. ¿Ven? Por 7 días estuvo leprosa, por lo que había apenas hablado de Moisés. ¿Ven? O sea, no fue Moisés el que se quejó, no fue Moisés el que, no. No es que le llegó un chisme a Moisés, dice, yo escuché por ahí que Miriam, tu hermana, está hablando mal de ti y Aarón también. Porque ellos decían, ¿acaso solamente a través de Moisés ha hablado Dios? O sea, es como decir, ¿acaso Dios solo lo usa a Moisés nomás? A mí también me ha usado. Yo también he profetizado, Dios también me ha dado visiones, Dios también. Eso estaban haciendo ellos. ¿Acaso solo a través de Moisés habló Dios? ¿Acaso no ha hablado a través de mí también? ¿Acaso a mí también no me ha dado? ¿Acaso a mí también no me llamó? Eso estaban haciendo ellos ahí. Y lo escuchó el Señor y los llamó. Y ahí el Señor les deja en claro que Moisés era su siervo. Pero lo grave fue las consecuencias. Porque ya Miriam ya estaba totalmente leprosa. Ni bien terminó de hablar el Señor. ¿Ven? Qué importante es entender esto, hermanos. Porque Dios estaba honrando al que le honraba a él. ¿Quién? Moisés. ¿Entienden? Al que le honraba a él. Y no solo esto, hay muchos otros ejemplos, como el Señor me mostraba. Me traía a la mente el Señor para que yo entendiera. Mira a Abraham. Lo mismo. Abraham sí fue a Egipto, pero Dios le estaba honrando. Dios se le apareció a ese rey y le dijo, eres hombre muerto, tú y toda tu nación, toda la nación, hermanos, por un hombre. Porque has tomado esa mujer que es de Abraham, mi siervo. ¿Ven? O sea, toda la nación ya estaba bajo maldición, hermanos. Toda la nación. Porque dice por eso que Dios había cerrado la matriz de toda mujer. O sea, esa era la última generación que iba a estar viva en Egipto. Todos ellos iban a desaparecer. La última generación. Porque Dios ya los había herido para matarlos a todos. Y eso no era lo único que Dios estaba haciendo con ellos. Eso era apenas algo, una de las consecuencias. ¿Pero por qué? Porque también Moisés o Abraham honraba a Dios. Honrar no siempre te va a llevar a dar dinero, hermanos. No. Pero vean la obediencia de Abraham. Hermanos, tenemos que ver la obediencia de Abraham. En el momento en que Dios le pidió lo mejor que él tenía, ¿qué tenía? Su hijo. Lo que tanto había peleado, lo que tanto deseaba, lo que tanto había anhelado. Y Dios le llamó a dárselo, dámelo. ¿Qué hizo Abraham? Al instante, sin dudarlo, amén. Porque él creía que Dios podía levantarlo aún de los muertos a su hijo. ¿Y cuántos cristianos, cuántos hermanos no creen ni que Dios les puede proveer? Cuando Dios les dice, dámelo, dame. No creen. Abraham estaba entregando a su hijo. Ya lo iba a degollar, le iba a cortar el cuello. Porque él creía que Dios era tan poderoso que lo podía levantar sin ningún problema aún de los muertos. No había problema para Dios. Y su hijo era su anhelo, su deseo, ¿me entienden? Y por eso cuando Abraham hace esto, el ángel le habla y le dice, Abraham, no toques al muchacho. Ya me has demostrado que tienes temor de Dios, que temes al Señor. Por eso el Señor le hace un juramento aún. Por mí mismo he jurado, le dice, por mí mismo, mira, ¡wow! Que por cuanto no rehusaste entregarme a tu hijo, tu unigénito, por mí mismo he jurado. Miren, y ahí pueden leer ustedes la vida de Abraham, mejor si leen todo, hermanos, para que puedan entender, o sea, los caminos de Dios. La honra es un camino del Señor. Es el camino del temor reverente de Dios, la honra. Vean cuánto avanzó en la honra, en el temor reverente a Dios, Abraham.
Vean sobre el Señor Jesús, el Hijo de Dios. En Hebreos dice que Jesús fue librado a causa de su temor reverente. Fue oído a causa de su temor reverente. O sea, Jesús también honró a Dios. Honraba a Dios. Mientras estuvo aquí, él honró a Dios. Y fue oído a causa de eso mismo. Por eso mismo Dios lo escuchó. Por eso realmente nadie... Vean, si ustedes ven el ejemplo de Moisés, en Abraham, en Jacob, hermanos, Dios se le aparece. Su suegro estaba yendo a atacar cuando él se va. Y le iba a quitar todo. Porque él decía, él era tan malvado que él decía, todo es mío, todo es mío. Y Dios se le aparece en sueños, se le dice, ten cuidado de cómo le hablas, ten cuidado. Así que el otro se fue con cuidadito, hermano. Y le dice a Abraham, anoche se me apareció tu Dios. En sueños. Porque ahí que no tuviera cuidado, ahí mismo, él y toda su casa iban a perecer. Él y todo, y sus hijos ahí que le quedaban, y ¿ve? Por eso veamos, hermanos, hasta dónde lleva el honrar. Porque ¿a quién le ofrendó? Estuvo ofrendando o diezmándole cada mes, cada semana, Abraham, o José, o Jacob. No hay, hermano, no hay. No había templo, no había levitas, no había. ¿A quién le iba a ofrendar, a diezmar? Es que muchos piensan que eso es. Y no es así. Por eso han hecho sus doctrinas en base a eso. Mentiras. Pero no es así. Se trata de andar en el temor de Dios, de honrar a Dios. De eso se trata, hermanos. Por eso, en base a todo esto, yo hablaba con el Señor sobre alguna persona. Y el Señor me mostró todas estas cosas. ¿Por qué hay tantos cristianos, hermanos, que los maltratan? Y no, a su maltratador no les pasa nada. Los estafan, les roban, les hacen fraudes, los golpean, los abusan. Pero sus abusadores, maltratadores, estafadores y demás están por ahí como si no pasara nada. Bien, gracias. ¿Por qué? ¿Cómo es que pueden tocar a un cristiano y no pasa nada? Es más, hasta mejor parece que les va. ¿Cómo es que no le sucede lo que le sucedió a María, a Miriam, mi hermana, a su hermana de Moisés? Miren. Y no solo eso, hay muchos más ejemplos, hermanos, que ustedes pueden encontrar por toda la Biblia. Vean lo que le pasó a aquellos que se empezaron a burlar de Eliseo porque era calvo. Él era pelón y se empezaron a burlar de él. ¿Qué le pasó? Murieron, fueron despedazados por osos. ¿Quién podía meterse con un profeta de Dios y no pagar las consecuencias? Nadie. Cualquiera que se metiera con ellos pagaba las consecuencias. Dios mismo lo mataba. Dios mismo. Elías. Ahí está la cantidad de profetas. Pero ¿cómo puede ser ahora que los hijos, los cristianos, están padeciendo tantas cosas y no ven respaldo de Dios? ¿Cómo puede ser? O sea, les critican, murmuran, se burlan de ellos y muchas cosas más, pero no hay ese respaldo. Entonces yo hablaba con el Señor y el Señor hablaba esto conmigo. El Señor me decía esto: cuando ustedes aprendan a honrarme, cuando ustedes aprendan a honrarme así como ellos, se trata de honrar. Entonces, eso mismo va a pasar con ustedes. No va a haber quien pueda hablar mal de ustedes, criticarlos y salirse con la suya. No va a haber quien. Por eso es tan importante aprender a honrar a Dios. No es cuestión de que tú te defiendas, no es cuestión de que tú pelees, no es cuestión de que tú vayas y hagas problema. No, es cuestión de honrar a Dios. Es cuestión de reconocer cuánto, hermanos, nosotros habíamos vivido deshonrando a Dios de tantas formas.
No sabíamos honrar a Dios. No lo aprendimos de nuestros padres, tal vez. Amén. Pero ahora es el día perfecto para empezar a aprender, hermanos. Y meternos en esas lecciones, meternos, sumergirnos. Porque es algo muy hermoso y muy importante. Muy importante. El cristiano que quiere vivir en victoria, que quiere vivir respaldado por Dios, tiene que honrar a Dios, tiene que aprender. Tienen que aprender. Yo no estoy hablando de los falsos, hermanos. Yo no estoy hablando de los falsos. Yo quiero que separen eso. Porque hay mucha gente por allá que piensa que haciendo 10 días de ayuno, 6 días de ayuno, 3 días de ayuno, 40 días de ayuno, van a conseguir poder, van a conseguir... Hermanos, no. El único que ofrece poder, señales, prodigios, así nada más, es Satanás. No es el Señor. El Señor mismo dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento útil. ¿Quién? El que se limpie. ¿Ven? Dios nos demanda limpieza primero antes de ser instrumento útil en sus manos. Y ahí mismo pone el ejemplo, porque en una casa grande no solamente hay instrumentos de honra, sino también de deshonra. Esos son esos falsos. Están en la misma casa, pero son instrumentos de deshonra. Ellos están acarreando, jalando tras de ellos a todos los falsos, que son falsos como ellos, falsas como esas mujeres, como esos hombres, habladores de vanidades, mentirosos, hipócritas. Son instrumentos de deshonra en la misma casa. Están en la misma casa, se hacen llamar iglesia, se hacen llamar pueblo de Dios, iglesia de Dios a las naciones, y cuántos títulos redundantes. Que el apóstol, que el superprofeta, que el profeta del último tiempo. Tienen títulos redundantes, todo lo que ellos quieran. Pero son instrumentos de deshonra, porque ellos están atrayendo como un imán a todos los que son perversos como ellos. Son el imán para ellos. Así que tal como son ellos, así se está volviendo hasta completarse, porque esa es la voluntad de Dios. ¿O no han leído en Apocalipsis como dice, el que es injusto, siga siendo injusto, dice el Señor? Siga siendo injusto. El que es inmundo, siga siendo inmundo. Por eso, aún el número de los condenados tiene que completar. No solamente el número de los justos, de los salvos, el número de los condenados también se va a completar, se está completando. Dios sabe su número. Y de los que están aquí dentro de la iglesia, también Dios conoce su número. Por eso también en Tesalonicenses dice, por esto Dios les envía en 2 Tesalonicenses capítulo 2, Dios les envía un poder engañoso, a fin de que crean a la mentira. ¿Con qué propósito? De que sean condenados todos los que se complacieron en la injusticia. Los que son injustos, ¿ven? Ese poder engañoso está yendo a los que son injustos. ¿A fin de qué? De amarrarlos a todos ellos. A fin de que no tengan salida. A fin de que sean condenados todos ellos, porque se han complacido en la injusticia, se han vivido complaciendo en la mentira, en el engaño, en el robo, en la estafa, en la deshonra. Aborrecieron la verdad. Por eso Dios les envía ese poder engañoso. Entonces ahí se está completando el número de ellos, hermanos. Así como se está completando el número de los salvos, de los escogidos por el Señor. Amén. Cuán importante es la honra, hermanos. Aprender, entender y buscarla en el Señor para vivirla. Buscarla en el Señor para poder vivirla, hermanos. Amén. Y entonces vamos a poder andar realmente como anduvieron todos aquellos siervos del Señor desde la antigüedad, resguardados por el Señor en todo aspecto, porque ya no vas a tener miedo en ese momento, ni quien intente a tus espaldas algo malo, porque el Señor va a ser tu retaguardia. Ay del que quiera hablar mal de ti a tus espaldas, el Señor lo va a castigar, el Señor lo va a azotar por su maldad, el Señor lo va a herir con plaga, con peste, con muerte, con destrucción, con enfermedad. Aunque sean del mismo pueblo cristiano, hermanos. Porque recuerda que Miriam era hermana de Moisés. ¿Quién más cercano que Miriam? No había más cercano que Miriam o su hermano Aarón, hermanos, eran los más cercanos. Y Dios la hirió, para que entiendan, por haber hablado mal apenas de Moisés. Amén. Por eso, para nosotros es en realidad
algo que quedó escrito para nuestro ejemplo, para nuestro entendimiento, para nuestro conocimiento. Amén. Y como escribía hace un momento atrás, escribí algo que el Señor también me hacía entender, o me mostraba, que Él no quiere darnos a conocer al mundo. El mundo no conoce a Jesús. Así tampoco conocen a la iglesia, no lo conocen, como no le conocieron a Él, porque tú no le mostrarías tus tesoros a un ladrón, a un traidor, a un desleal. Tú no le vas a mostrar tus tesoros a alguien despreciable, o a alguien cruel, o a un destructor, ¿cierto? No. Pues de la misma forma el Señor no intenta mostrar a su iglesia al mundo. Él no intenta mostrarlo. Sí, el mundo nos puede ver, pero no nos conoce. El mundo nos puede oír, pero no nos conoce. Es lo mismo en la iglesia. Hay muchos hermanos que no nos pueden conocer, porque es el Señor en realidad quien no nos muestra. ¿Ven? Así que no se preocupen si hay gente que no los conoce o no los entiende. No se preocupen, el Señor los está guardando.